Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez, Jaime Vicente Chagüe, esta vez convocado por Miguel Ángel, alias Mask o M-A-S-C. Miguel Ángel nos ha pedido que hablemos de una película de 1986 dirigida por Jim Henson con Jennifer Connelly, David Bowie y un montón de Muppets. Una película titulada Labyrinth, en inglés Laberinto, y que aquí en España se tituló Dentro del laberinto. En primer lugar, 1.000.000 de gracias a Miguel Ángel por hacerme esta petición, eso por descontado, eso lo primero, pero también por hacerme vivir toda una regresión. Esta es una de esas películas que yo creo que hay que ver con un bollicao en la mano derecha y un cacaolat de fresa en la izquierda, mientras estamos jugando con un bote de Blandiblue. Creo que la última vez que vi Dentro del laberinto fue hace más de 30 años, así de viejo soy. La vi en el colegio, en alguna sesión de vídeo que nos regalaban en días lluviosos, y supongo que la película me gustó, pero lo cierto es que no la había vuelto a ver desde entonces, no la había vuelto a revisar. No por nada, sino porque al final esto supongo que os pasará también a vosotros. Hay películas con las que por un motivo u otro no te vuelves a topar con ella. Luego además vas consumiendo otro tipo de cine, te vas haciendo mayor, etc. En todo caso, conocía muy bien la existencia de esta película. Jennifer Connelly muy jovencita, David Bowie con pinta de haber pasado una noche loquísima, y por supuesto los Muppets, lo que en España se conoció como los teleñecos. No eran los personajes en realidad de los teleñecos, los que vemos Dentro del laberinto. No salía la llamada Kirrana Gustavo o Kermit en el original, tampoco salía Peggy, tampoco salían personajes de Barrio Sésamo como eran el Conde Drácon y el Monstruo de las Galletas, y sin embargo sí que sabíamos que detrás de los bichos que veíamos en Dentro del laberinto estaba uno de los responsables de aquellas marionetas, o el principal responsable, que era Jim Henson. Y digo bien, o sea, con los escasos 10 añitos que servidor tenía, y no solamente yo creo que todos los chavales conocíamos el nombre de Jim Henson. O una de dos, o yo era muy precoz y ya era un obseso del cine y me fijaba en algo que ningún niño hacía, en este caso ver quién dirigía las películas, o bien podemos decir que junto a Walt Disney, el de Henson era otro gran nombre que todos los chavales de los 80 conocíamos, y además no solamente eso, sino que lo asociábamos con un sello, con una autoría de calidad, y por otro lado sabíamos que si su nombre aparecía en un programa de televisión, además de Barrio Sésamo, realizó después Fraggle Rock, nos lo íbamos a pasar muy bien. Aparte de los valores educativos que tuvieran sus programas, que al principio los tenían, sus criaturas acababan desplegando un sentido del humor infinitamente más cáustico que el que podíamos encontrar en otras series o en otros programas infantiles de la época. Era además un sentido del humor, el de Jim Henson, que los padres no solamente toleraban, sino que incluso algunos se lo pasaba bien, aunque no lo reconociera. De hecho, Henson comenzó a colaborar en Barrio Sésamo, pero se le quedaba corto aquel programa infantil. Quería expandir un poco las audiencias y por eso decidió crear su propia franquicia con los Muppets, despertando además en los niños un sentido de la comicidad, como ya os he dicho, más adulto que la media. Aparte, la aureola mítica de Jim Henson fue en aumento, porque
este hombre se murió precisamente cuando nosotros éramos sus telespectadores. Murió en 1990, a los 53 años y seguro que con mucho trabajo y muchos retos por delante. Pero vamos a centrar el tiro y vamos a hablar de la petición que nos ha hecho Miguel Ángel. Hay ocasiones en las que me imponen respeto a algunas de las peticiones que me hacéis. Y digo respeto por no decir un poquito de miedo. Y esta era una de ellas. Ya os he dicho que llevaba 30 años sin ver la película. Las preguntas surgen. ¿Qué me voy a encontrar aquí? Lo que me gustaba con 10 años me parecerá ahora un pestiño insoportable. Los efectos especiales que me asombraban tanto de pequeño me parecerán ahora una función de fin de curso escolar. Tengo que deciros que a los 10 minutos de película, 10-15 minutos, ya me quedé tranquilo. O sea, me dije, Jaime, estás pisando tierra firme. No solo no va a ser un suplicio ver dentro del laberinto, sino que además te vas a sorprender y, lo más importante de todo, te lo vas a pasar bien e incluso puede que alguna risa te eches con la película. Por eso y por unas cuantas cosas más que os diré luego, aparte es verdad, os reconozco, a veces hablo conmigo mismo, como acabo de confesar, le voy a dar a la película 4 estrellas yo creo que merecidísimas. Pero aparte de eso, que ya lo veremos en esta crítica a la carta, la primera sensación que he tenido con Dentro del laberinto es un poco triste, y es la sensación de que es un tipo de cine que ya está muerto. O sea, así de duro suena. Un tipo de cine muerto para nuestra desgracia. Películas con marionetas. O sea, haceros una idea de lo que es eso en plena época actual de los CGIs y los deepfakes. Solo gente muy friki y con un prestigio como autor y que le pongan la pasta de por medio para hacerlo, como Wes Anderson, se puede permitir algo parecido a esto que vemos en Dentro del laberinto. 25 millones de dólares costó poner en pie la película de Jim Henson. Y ya no solamente el tema de las marionetas, que también. O sea, debe haber en torno a un centenar en la película, que además necesitaba cada una de ellas alrededor de 4 o 5 personas marionetistas para darles vida. En otros casos también encontramos que algunos de los personajes principales que tienen gestos y reacciones faciales muy naturales eran rostros controlados a través de equipos remotos de radio, en un buen ejemplo también de animatrónica. Pero aparte de todo esto, de los personajes, de las marionetas, de los muñecos y tal, están esos decorados, por favor, o sea, esos sets en los que no había más remedio, con muchos trucajes visuales, es cierto, pero no había otra posibilidad que construir una ciudad de la nada, porque no había otra forma posible de hacerlo. Aquí hay que mencionar, por cierto, la labor de Brian Froud, director artístico y responsable también de la escenografía de la serie de El Cuentacuentos, que poco más o menos era de esta misma época. Por todo eso digo que es un cine que por desgracia está muerto y que difícilmente va a volver. Ese trabajo manual de artesanía ha quedado desplazado por la informática, que tiene su arte indudablemente. O sea, no quiero que esto quede como el típico discurso de abuelo que posiblemente lo está quedando en contra de la tecnología y a favor del trabajo hecho por las manos. No se trata al final de ensalzar una cosa menospreciando la otra. Pero es cierto que, por lo menos a mí me sucede, el CGI supone una barrera psicológica que de algún modo es muy difícil de sortear. Una barrera psicológica con lo que vemos. Sabemos que eso no está ahí y al final eso nos acaba cantando a la vista. Y sin embargo, en estas películas, como puede ser Dentro del laberinto, no hay ese filtro. Se nos hacen mucho más cercanas porque lo que se rodaba era exactamente lo que vemos en pantalla. No había CGI para retocar nada. La postproducción era mínima y sin embargo a día de hoy la postproducción parece la etapa decisiva en el cine comercial. Eso sí, hay que decir que El laberinto distó mucho de ser un éxito comercial en su día. Es más, yo creo que podemos decir que fue un fracaso bastante gordo. Al final se puede decir que por lo menos, por los datos que hay del estreno en salas,
no gustó ni a niños ni a mayores. De esos 25 millones de dólares invertidos se recuperaron prácticamente la mitad, 12,5, algo que además dejó seriamente tocado a Jim Henson, que veía posibilidades en esta película de conseguir un éxito importante, y la verdad es que todos los ingredientes los tenía. Esta película debería verse en un programa doble con Cristal Oscuro, también de Jim Henson, y que también es sobradamente conocida por todos. Otra película supuestamente para niños que no lo era tanto. Y muy diferente, por otro lado, a Dentro del laberinto, en el fondo y en la forma. No voy a hablar de ella, y no lo voy a hacer más que nada por respeto a Miguel Ángel, porque Miguel Ángel me la ha pedido para otro vídeo posterior a este. O sea que dentro de muy poquito haremos ese contenido público. En todo caso, antes de entrar en faena, recordar un par de cosas que yo creo que son interesantes a la hora de analizar aspectos concretos de la película. Aspectos dramáticos, además. Primero, que este laberinto cuenta con producción de Tantatachan George Lucas, lo cual para mí se nota en algunos detalles muy concretos. Y segundo, y mucho más importante, y he optado por esta camiseta que veis en homenaje a los mismos, se nota también la mano en el guión de Terry Jones, uno de los Monty Python y de hecho el que dirigió sus películas, por lo menos las películas más importantes, La vida de Brian, Los caballeros de la mesa cuadrada y El sentido de la vida. También vamos a ver detalles humorísticos, sobre todo, como no, que son marca de la casa de los Monty Python. En lo que a la historia se refiere de la película, lo que vamos a ver en Dentro del laberinto podríamos definirlo como un popurrí de cuentos clásicos. En cuanto veáis la película, bastan los primeros 10-15 minutos, te saltan dos enseguida a la cabeza. Uno es El mago de Oz, de L. Frank Baum, y Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, o su secuela, Alicia a través del espejo. De hecho, hay un reconocimiento explícito, es decir, no estamos ante un saqueo de ideas ajenas por parte de los autores de la película. Lo vemos al principio, justo en el dormitorio de la protagonista, Sara, la chica obsesionada por los cuentos, cuenta, valga la redundancia, con algunos de ejemplares de algunas de estas obras en su biblioteca. Sin embargo, los propios autores de Dentro del laberinto reconocían que la gran influencia para la película fue en realidad otra obra diferente, una de Maurice Sendak, el escritor e ilustrador de Donde viven los monstruos, película que luego fue también, o obra que fue adaptada por Spike Jonze. Y en este caso, lo que cogieron de base es un cuento escrito y dibujado por él, que se titulaba, me va a venir el nombre, Al otro lado, y que efectivamente parte de una premisa muy similar a la de la película, una niña que pierde a su hermano pequeño de forma inexplicable. Lo cierto es que casi todos los cuentos infantiles, desde Andersen hasta los hermanos Grimm, pasando por los que ya os he comentado, han tenido después una serie de reinterpretaciones en clave más psicológica. Aunque lo cierto es que sus autores originales nunca lo manifestaron y dijeron que su pretensión era esa. Y son lecturas que van desde el paso de la infancia a la madurez hasta el despertar incluso de la sexualidad. ¿Hay algo de esto en la película de Jim Henson? Yo creo que algo de esto va a haber y lo vamos a ver. Sin cargar las tintas, obviamente, porque es una película para niños al fin y al cabo. Y además, para los que tengáis críos, yo creo que es muy recomendable y creo que puede colar si les ponéis Dentro del laberinto. Pero es cierto que toda la historia está enriquecida con algunos detallitos más adultos que hacen la experiencia aún más interesante. La premisa de la película os la voy a decir, no sin antes mencionar un detalle que a lo mejor se contradice con todo lo que he dicho anteriormente, que es por lo de los efectos artesanales. Hay que mencionar el búho que aparece en los títulos de crédito iniciales de la película. Está generado por ordenador. Es lo único informatizado que vais a ver Dentro del laberinto, y aunque es evidente que está hecho por ordenador,
No os creáis que vais a ver un búho hecho a través del Spectrum de 128K, ya que estamos con referencias ochenteras. Ese búho está bastante bien para la época que hablamos. Ese búho, además, enseguida veremos, cobra vida y nos encontramos con nuestra protagonista, justo después, al principio de la película, interpretando un cuento como podría ser de los hermanos Grimm o de Andersen. De hecho, al principio nos hacen creer que la película podría estar ambientada en una supuesta época medieval, pero no es así. O sea, Sarah es una adolescente de su época, es una adolescente de los años 80, que se niega a crecer, Peter Panesca, ya que hablamos de cuentos. Y lo que le vemos hacer en esos instantes iniciales es representar un cuento que está leyendo y que se llama Laberinto, simplemente, como el título original de la película. Muy Peter Panesca la niña, insisto. Tiene ya una edad y sin embargo sigue fantaseando con príncipes, princesas, duendes, ogros y brujas. Para desagrado, hay que decir, de sus padres. O sea, ¿cómo será la cosa que esos padres norteamericanos, de familia bien, viviendo en una de esas casas unifamiliares con jardín y porche que siempre veíamos en la época, también muchísimo en el cine de terror, le dicen, oye hija, por favor deberías salir con chicos de tu edad? O sea, ¿cómo será la cosa para que esos padres, insisto, de apariencia puritana, quieran que su hija viva un poco más la vida y un poco más la edad que biológicamente tiene? Sin embargo, Sarah, que ya hemos dicho que está encarnada por una Jennifer Connelly que tendría unos 16 años por aquel entonces, prácticamente vive en un cuento de hadas creado por ella misma y a su medida. Ve a su madre como una madrastra malvada y a ella misma como si fuera una princesa encarcelada y en apuros. Y para colmo, esa misma noche tiene que cuidar de su hermano pequeño, un bebé que no debe tener más de un año, algo que no le hace maldita la gracia. Hay que decir que un poco cabrita Sarah con el hermano sí que es. O sea, tan metida está en el mundo de los cuentos que en ese momento daría lo que fuera porque ese bebé desapareciera por arte de magia negra, en este caso. Y suelta las palabras mágicas, probando y probando. Y dice, ojalá vengan los duendes a por ti ahora mismo. Los duendes toman nota y el bebé desaparece de forma inexplicable. Esto es por lo que os decía antes que ya vemos un poquito el humor de Terry Jones y por tanto el humor de los Monty Python, con esos duendes que están a punto de entrar en acción, están escuchando, atisbando las palabras de Sarah y dicen, uy, es que no ha dicho el conjuro con las palabras exactas, es que no, si no empieza por I wish, no vale, si no, no podemos actuar. Es ese tipo de humor, por un lado un poco absurdo, pero por otro muy paródico, riéndose de las convenciones de los cuentos infantiles. Hay que hablar un poco bastante, eso ya lo veremos, de David Bowie, aquí encarnando al malo de la función, que es a ese rey Jared de los duendes, capaz de metamorfosearse en búho, dueño de esas misteriosas bolas de cristal, es inolvidable ver cómo las maniobra, con todo tipo de poderes, y que ha secuestrado al bebé y se lo ha llevado a sus dominios, a su mundo, al otro lado del espejo, como sucedía en Alicia. Vaya por delante una cosa, algunas de mis canciones favoritas las ha compuesto e interpretado este señor, así que, primero, respetazo máximo para David Bowie. Segundo, esa personalidad algo libidinosa que Bowie fomentaba, encajaba muy bien con lo que os comentaba antes, con ese tono de cuento adulto con connotaciones un poco más maduras y de índole sexual, sobre todo porque en algunos momentos se va a hacer explícito que este rey Jared desea a Sarah, es decir, la quiere para él. Y tercer cosa que quería decir es que Dentro del laberinto es una película con, no voy a decir exactamente musical, tiene toques de musical con canciones compuestas por un pedazo de compositor que es Trevor Jones e interpretadas, como no, por David Bowie. Y dicho esto último, por otro lado agradezco que no sean demasiadas canciones, es decir, son las justas
no es lo mejor, para mi gusto, insisto, personal, que ha cantado Bowie. Además, es un tipo de interpretación en la cual el playback es bastante obvio. Es obvio que haya playback, pero se nota más de lo que debería. Y además, en algunos momentos creo que lastran un poquito la trama. A mí, personalmente, insisto, mi gusto personal, esto no son las tablas de Moisés, las canciones me aportan si gracias a ellas la historia avanza. Pero bueno, en fin, culpa mía y mis manías personales. En todo caso, Jared le da a Sarah una posibilidad de recuperar a su hermano, y es viajar a su mundo, cruzar un laberinto indescifrable y llegar a su castillo, en un plazo además de 13 horas, si no, perderá a ese bebé para siempre. Creo recordar, el tema del laberinto, creo recordar que donde sí que había un laberinto era en la versión de Alicia de Disney, pero no en el relato de Lewis Carroll. En todo caso, sí vamos a encontrar referencias claras al cuento de Carroll. No va a haber conejos blancos, no va a haber sombrereros locos, pero sí un montón de compañeros de viaje que va a tener Sarah, con los cuales, al igual que le ocurría también a Alicia, va a intentar razonar, pese a que todo es loquísimo e ilógico. Y por otro lado, esos compañeros de viaje también van a tener una serie de metas y aspiraciones, como le ocurría a los compañeros de viaje de Dorothy en El Mago de Oz, el hombre de hojalata, el león y el espantapájaros. Esa yo creo que es otra de las cosas que le hacen sobrevivir muy bien a esta película. Acaba siendo una cinta atemporal y gracias a que absorbe esos referentes clásicos, ella misma acaba resultando clásica en cualquier época. Y vamos a partir de ahora, yo creo que la mejor forma de repasar la película es con los personajes y con los mejores personajes y los mejores momentos que nos deparan. Además, lo bonito de la peli es que cada bicho va a tener su propia personalidad y además va a ser muy marcada. Creo que por el tipo de peli que es, si os parece, nos podemos ahorrar el tema de spoilers, aunque lo acabo de mencionar, pero bueno, que lo sepáis. Primero, el gusano azul no aparece unos segundos, pero ese gusano azul del principio que ya le da una clave a Sarah. Tiene que mirar más allá de lo que le dictan sus sentidos. Al comienzo, Sarah ve que el laberinto no tiene dobleces ni esquina, solo es un pasillo enorme que no lleva a ninguna parte. Sin embargo, ese gusano, dicho esto sin ofender, le va a hacer ver que en realidad esas paredes no son más que un trampantojo, muy bien hecho, hay que decir en este caso en un efecto visual muy logrado. Después está Hoggle, su principal aliado y del cual nunca se acuerda nadie del nombre. Es ese enano que además parece de avanzada edad, que solo se mueve por interés, a cambio de las baratijas de plástico que le da Sarah, y que además es utilizado por Jared para retrasarla en su misión, pero al final a Hoggle le hace un poquito de tilín Sarah, como a muchos niños que veíamos entonces la película. ¿Para qué engañarnos? Luego está la que me parece la criatura más tierna de dentro del laberinto y es la que responde al nombre de Ludo. Es ese monstruo al que vemos a los duendes martirizar con unos bichos asquerosos atados a un palo. Aquí encuentro una de las dos referencias por lo menos que tiene dentro del laberinto a Star Wars, en versión pelirroja y mucho más mansa. Pese a que tiene un aspecto amenazador, veo a este Ludo con un diseño muy inspirado, creo que era en el nombre, es el personaje, el nombre era el Wampa, que aparecía en el Imperio Contraataca al principio, ese monstruo de las nieves, que, insisto, justo al principio del Imperio Contraataca, capturaba a Luke Skywalker y lo colgaba como un jamón en su cueva. Afortunadamente, el personaje de Ludo va a tener un final mejor en la película que el Wampa. Otra referencia a Star Wars la vemos en el castillo del Rey Jared, todos esos bichos pendencieros que protagonizan además el que yo creo que es el número más musical más importante de la película, que se empiezan a pasar al bebé como si fuera una pelota de rugby.
esos bichos que vemos en el tercio inicial de la película, yo creo que podrían haberse escapado fácilmente de la guarida de Jabba el Hutt. Yo creo que un puntito de inspiración en el diseño tienen en este caso. También hay una tercera conexión con la saga de George Lucas en la película, y la hay por una serie de nombres propios. El principal de ellos es Frank Oz, que además de dirigir películas como el famoso remake de La tienda de los horrores, Oz fue uno de los colaboradores más estrechos de Jim Henson, tanto en Barrio Sésamo y después en Los Muppets, gracias, entre otras cosas, a sus dotes como titiritero. Por supuesto, Frank Oz colaboró también Dentro del laberinto y, como todos sabéis, fue el encargado de accionar a Yoda en la trilogía original de Star Wars. En este caso, es el marionetista que se encarga de manejar al que llaman Wiseman, al hombre sabio, ese anciano al que acuden los protagonistas en busca de ayuda y que tiene una especie de pavo real por sombrero. Fijaos, por cierto, y esto es lo que decía antes, de los controles de los animatronics y algunos efectos electrónicos que tiene la película a la hora de dotar de vida a los personajes. Los párpados, las cejas, en realidad todas las expresiones faciales que tiene este Wiseman al final denotan emociones muy humanas, ¿no? Y de ahí el pequeño milagro que supone la peli. Pero es que además, aparte de este tema de Frank Oz, hay otras conexiones también con Star Wars. Hay actores de cortísima estatura que se introdujeron dentro de algunos disfraces para dar vida a estos muñecos. Uno de ellos es Warwick Davis, que hizo de Ewok en El retorno del Jedi, y posteriormente también colaboró con George Lucas, la producía él, hizo de Willow en la película del mismo nombre, dirigida por Ron Howard. Y otro actor invitado, al cual no vemos la cara, nunca se la vamos a ver, siempre va a estar debajo de un disfraz o de un traje o de una máquina, es Kenny Baker, que fue el hombrecillo que se metió durante toda la trilogía en la carcasa de R2D2. Luego también hay otro momento, y acabo creo ya con las referencias a George Lucas, que yo diría que está un poquito inspirado en Indiana Jones, con esa bola rodante, que por cierto es alucinante, que se asemeja también a una especie de... tiene como varios abrelatas adosados con ella. En fin, en resumen, cerrando apartado George Lucas, referencias varias a la mayor gloria del productor. Pero seguimos con otros personajes de la peli. Otro personaje que mola mucho y que completa el equipo de Sara es Didymus, junto a su perro Ambrosius. Este Didymus, que tiene aspecto de Fox Terrier, es otro de los personajes que tiene momentos dignos de los Monty Python, sobre todo en su presentación. A mí me ha recordado un poco al caballero negro de Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, aquel que custodiaba un puente y que protagonizaba posiblemente el gag más hilarante de toda la peli. En su caso está custodiando el camino por el que los personajes tienen que atravesar si quieren llegar al castillo del rey Jared. Él se pone terco, dice que nadie va a pasar por allí sin su permiso. Los protagonistas pierden muchísimos minutos valiosísimos hasta que Sara cae en la cuenta. Le dice, oye, si hay que pedirte permiso para pasar, entonces nos das tu permiso para pasar. Y él piensa unos segundos y dice, ah, claro que sí, adelante. Es decir, solo había que pedirlo. Esto también son referencias implícitas, que no explícitas, al cuento de Alicia, ¿no? Cómo Alicia tenía que usar la lógica para sobrevivir en aquel mundo, en el Wonderland, y cómo Sara tiene que hacer exactamente lo mismo en este mundo de los duendes. Ya os digo que la película se beneficia muchísimo, además de usar ese humor basado en desnudar los tópicos habituales en el cine fantástico y rozando muchísimas veces la parodia. Por ejemplo, cuando Sara está atravesando esas columnas que tratan de desmoralizarla y una de las columnas la echa la bronca y le dice, ¿os queréis callar? Tal, y una dice, oye, solamente estamos haciendo nuestro trabajo. O cuando Sara está discutiendo con esos escudos a los que le salen manos y pies, y en el que uno siempre miente
y otro dice la verdad, y por lo tanto la protagonista tiene que coger la información de forma precisa sabiendo esa premisa. Uno miente, pero si uno miente el otro tiene que decir la verdad y así es un lío, ¿no? Ese momento a mí me ha recordado muchísimo a un sketch también del Flying Circus, el programa televisivo de los Monty Python, en el que una persona pagaba dinero por tener una discusión y era Michael Palin, la persona, y el comerciante, por así decirlo, era John Cleese. Y pese a lo absurdo de toda esa situación, al final es cierto que todo quedaba reducido a una mera cuestión de lógica. Este detalle me ha encantado en la película, no lo iba a mencionar, menos mal que me he acordado, son las aldabas negras. Me he quedado maravillado y preguntándome cómo hicieron exactamente eso con efectos artesanales. Son uno de los detalles que te hacen darte cuenta del virtuosismo que tiene toda la propuesta de Jim Henson, y además acaba adquiriendo cierta condición de dibujo animado pero en imagen real, las aldabas negras. Más cosas, me ha hecho gracia también, esto es más escatológico, pero la ciénaga apestosa. Si te toca, apestarás el resto de tu vida. No la puedo juntar al grupo de criaturas vivas de dentro del laberinto, propiamente dichas, pero sí la oímos respirar a base de ventosidades y eructos mayormente. Luego está también ese caballero gigante con dientes de sierra, como una especie de robot primitivo y que está accionado por un duendecillo diminuto. Luego me gusta también el punto un poco macabro que tiene la película. Por ejemplo, están esos bichos rosas, no me acuerdo ahora si reciben nombre incluso, que están jugando a los dados con sus propios ojos, que le sacan la cabeza a uno, que empiezan a darle patadas como un balón de fútbol. A su vez le intentan arrancar la cabeza también a Jennifer Connelly. La película tiene más agresividad y muchísimo más humor macabro de lo que tocaría. Vamos ahora a hablar un poco de lo que os comentaba antes, ¿no? De estas relecturas que se suelen hacer a posteriori de los cuentos clásicos y en este caso del subtexto que tiene la película. Insisto, al igual que se ha hecho con los análisis a posteriori de los relatos infantiles, ¿no? Este laberinto contaría, es cierto, y yo creo que así es, con una capa más psicológica y más profunda aparte del mero argumento. Además, al contrario que los cuentos clásicos, en este caso creo que sí está incluido de forma muy consciente por parte de Jim Henson. Primero está el personaje de David Bowie, que efectivamente sería el lobo en toda esta función. No se quiere comer a Sarah, por lo menos no de forma literal, pero está claro que sí la desea, a través de esas inolvidables bolas mágicas que después convierte en pompas de jabón, engatusa a la chica de forma que ella se ve convertida de repente en una especie de alucinación en princesa, dentro de una gran fiesta de disfraces con máscaras venecianas de por medio. Y en ese instante en concreto ya hay una seducción muy evidente por parte de él. O sea, el personaje del rey Jared baila con ella, mientras suena, como no, una baladita de David Bowie. Segundo, el personaje de la mujer del vertedero también habla por sí solo, en este sentido. No sabemos exactamente quién es, o qué significa, pero sí que sabemos que es bastante inquietante, da un poco de mal rollo, pero sí supone una segunda tentación para Sarah. Esta mujer le ofrece sus peluches y juguetes con los que ella sigue jugando, pese a ser ya una adolescente mayor, como diciéndole: nada, tú olvídate, tú sigues siendo una niña y por favor ni se te ocurra crecer. Lo que estamos viendo entonces como subtexto de la peli es un tira y afloja constante entre la niñez y la adolescencia, incluyendo en la adolescencia lo que es el despertar de la sexualidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que Sarah va a rechazar primero sus viejos juguetes como diciendo: ya no soy una niña, tengo que tomar responsabilidades y mi prioridad ahora mismo es salvar a mi hermano. Pero por otro lado, esa entrada en la vida adulta no va a suponer tampoco que caiga en los brazos de ese depredador que es el rey Jared. Esto último lo vamos a ver en el encuentro final entre ambos en ese castillo que se empieza a hacer pedazos. Es un duelo que se produce
Además, entre esas escaleras imposibles que no llevan a ningún lado y que están inspiradas en las famosas escaleras de Escher. Todo el tema, por cierto, de los laberintos también acaba adquiriendo su propia simbología. Los laberintos son pura confusión, al igual que en esos instantes lo es la mente de Sarah. Pero volviendo al tema que me pierdo, en este duelo final, Jared vuelve a intentar seducir, bueno, no lo intenta, está seduciendo a Sarah y quiere llevarla consigo a su mundo. Sin embargo, lo que os decía antes, Sarah le rechaza y lo hace además recitando las palabras de ese cuento que se llamaba Laberinto y que le vemos representar justo al principio de la película y cuyo final no recordaba la frase final de ese cuento. Y la frase final del cuento es: tú no tienes ningún poder sobre mí. Es interesante porque es como si la película nos dijera, vale, sí, ella es una adolescente que se niega a abandonar la niñez, ahora bien, abrazar la adolescencia no tiene por qué significar perder el control. Aunque se te presente un señor imponente como era David Bowie, lozano como él solo, tú tienes en tu mano darle un portazo en las narices si tú quieres. Dicho de otra forma, Sarah se marca un no es no en toda regla. Esa frase, quiero decir la de tú no tienes ningún poder sobre mí, va a provocar que despierte otra vez Sarah en nuestro mundo y que su hermano pequeño regrese a la cuna sano y salvo. Lo siguiente que vamos a ver es a Sarah recoger y meter en cajas todo lo que simbolizaba la niñez en su vida, como en plan, se acabó, cierro etapa, empiezo una nueva. Mete libros, mete postales, mete fotos de ella disfrazada muy chorras, etc. Por tanto, podríamos concluir que el viaje se ha acabado, tanto el de la aventura como el suyo propio personal. Se ha obrado el cambio en el protagonista. Ahora bien, en el final de Dentro del laberinto, Jim Henson yo creo que al final nos acaba dando un toque. Nunca perdáis del todo la ingenuidad de ser un niño, no dejéis nunca de seguiros sorprendiendo un poco por las cosas, sorprendiendo por todo y no caigáis en ese sarcasmo muy barato y crónico en el que se acaba convirtiendo la vida adulta. Los amigos de Sarah se asoman a través del espejo de su tocador y se lo recuerdan. Si nos necesitas, no dudes en llamarnos, aquí estamos. Y ella los necesita, aunque haya crecido. Aunque sea incluso por última vez, nadie le va a quitar el gusto a Sarah de celebrar una fiesta digna de cuento, insisto, aunque sea por última vez, sin salir de su dormitorio. Y colorín colorado, qué fácil, Dios mío, hasta aquí llega la crítica a la carta de Dentro del laberinto. Muchísimas gracias a Miguel Ángel, a Mask, por habernosla pedido. Espero que te haya gustado, Miguel Ángel, espero que por extensión nos haya gustado a todos. Ya sabéis, soy como los personajes de Sarah, si me necesitáis ya sabéis dónde estoy. Podéis solicitar críticas a la carta, viendo las instrucciones que hay un poquito debajo de esta pantalla. No dudéis, muy importante también, suscribiros al canal, eso basta con echar la mirada un poco más arriba. Si me lo requerís, nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine en YouTube y por supuesto nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series. Con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.